en la tierra hoy. Se regocíjese en Dios, regocíjese en Él. Reina el Señor. Su fuego al frente arde. El coro no está a la par. O sea, yo entro delante del Señor, su fuego, y ellos se quedaron. No se escucha, chicas. Hola, buenos días. Reina el Señor. Su fuego al frente arde, quemando a sus enemigos. Los montes se derriten enfrente del Señor, enfrente del Señor. Reina el Señor, reina el Señor, reina el Señor. En la tierra hoy, en la tierra hoy, se regocíjese en Dios, regocíjese en Él. Sí. O sea, ¿te mandaron las de la otra semana? No me digas. ¿Cantaste Alabaré? Entonces cantemos. Ya me oye bien. Alabaré. Qué bonito es. Alabaré, alabaré. A ver. ¿Por qué no quieres cantar qué bonito es? A mí también me gusta qué bonito es. Qué bonito es. Qué bonito. Sí, cantemos qué bonito Cosecito. es. Pili, hay la letra de qué bonito es. Qué bonito es. Bueno. Ay, Qué bonito. porque estas canciones son de la otra semana. ¿Por qué alabaré? Ay, qué bonito es ahí. Qué bonito es cantar. Dile si hay el qué bonito es en vez de alabaré. Qué bonito. Qué bonito es cantar al Señor con todas las fuerzas de mi corazón. Qué bonito es cantar al Señor con todas las fuerzas de mi corazón. Hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Quedó lindo. En vez de alabaré,
Josecito, volumen a este micrófono, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Sí, siempre es un gozo grande poder estar aquí unidas y recibir la bendición de Dios. Es lindo poder cantar, glorificar a nuestro Dios. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor, para cantar. Les invito a que nos pongamos de pie. Qué gozo, como dice Anita, nuevamente estar reunidas para alabar a nuestro Señor. Quisiera que nos pongamos en el tono del cielo, diciéndole qué bonito es cantar al Señor. ¿A quién le gusta cantar al Señor? A mí también me gusta. Acompáñenos. Si gusta, use sus palmas. Qué bonito es cantar al Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón. Qué bonito es cantar al Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón. Hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Hermanos, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Muy lindo. ¿Otrito? Pues sí, tenemos esta letra hermosa que dice: yo quiero más y más de Cristo. Sabe que cada día necesitamos más del Señor. Creo que sin Él no somos nada ni nadie. Él nos hace sentir plenas, nos hace sentir justas, nos hace sentir liberadas. Cantemos esta canción. Es como una oración casi. Alábele al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Una vez más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Sí, es un deseo, pero si queremos más de Él, ¿qué debemos hacer? ¿Será Él nuestro amigo fiel que nos acompaña en todo momento? Si le hablamos a un amigo, hay que hablarle, ¿no? Y hay que escucharle. Si no abrieron la Biblia esta mañana, no le han escuchado, pero ahora le vamos a escuchar. Entonces, Él es un amigo fiel. Él no nos falla. Él no nos traiciona. Él está con nosotros. Muy bien. Raquelita tiene un anuncio. Venga, por favor, Raquelita. Hermanas, quiero pedirles un favor. Han venido 4 venezolanos, amigos de un empleado de mi hija, y necesitamos 2 colchones y ropa de cama. Por favor, sabemos que si somos hijos de Dios, tenemos que compartir, no se diga, con los inmigrantes y con este país que está sufriendo mucho.
Les agradezco. Con mi teléfono, por favor, me llaman para darles la dirección donde tienen que ir a dejar el colchón. El 2459-737. Solo 2 colchones nomás. Muchas gracias. Gracias, Raquelita. ¿Hay alguien que tiene un colchoncito que le sobra? Ah, sí hay, Raquelita, sí hay colchones. ¿Y ropa de cama? Alguien que ya, sí tienen. Entonces, póngase en contacto con Raquelita. Esa es la vida cristiana. En la Biblia dice, al que te pide, dale. Entonces no es opción, es mandamiento. Al que te pide, dale. Y también si pueden darles trabajo, son dos de 24 y 28 años, en jardinería, en pintura, en lo que sea. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sabemos que el pueblo de Venezuela está sufriendo intensamente, sufriendo terriblemente. Tengo una alumna venezolana y ella está mandando dinero a los padres que viven allá y me dijo que ni con el dinero no hay dónde comprar, está cerrado todo. Entonces fíjese la situación, muriendo de hambre. Entonces si podemos facilitarles, ayudarles, pues Dios les pague. Bien, ¿cantamos? Cantamos. Reina el Señor, dice esta canción, cantemos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz. Qué lindo es conocerlo. Voy a pedir, ¿pueden tomar asiento un ratito? Voy a pedir a Amparito que pase, por favor, que ella tiene una sorpresa. Venga, Amparito. Ella es nuestra asistente y hace un trabajo precioso. Eso comentábamos ayer con el pastor Marcelo. Buenos días a todos, un fuerte abrazo y que Dios sea bendiciéndoles mucho en este día. Queremos por favor pedir que las personas que cumplen años, que cumplieron en enero y que cumplen en febrero, se pongan de pie. Queremos saludarles, cantarles un Happy Birthday y darles un pequeño obsequio de parte de nosotras del estudio bíblico. Sí, por favor, pasen todos los y las cumpleañeras. Sí, por favor, todos los cumpleaños. Pasen por favor. adelante, por favor. Solo los de enero y febrero, no pueden pasar los de marzo, irán bien. Enero y febrero, ok. Es un sencillo regalito, pero sí es lindo recibir regalos cuando estamos de cumpleañeras. Muy bien, entonces cantamos cumpleaños feliz, no Happy Birthday, sino cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, les deseamos a ti, que el Señor les bendiga. Cumpleaños feliz.
pueden tomar asiento. Y ahora sí vamos a escuchar la prédica de nuestro querido pastor Marcelo. Ponga mucha atención. Este libro de Romanos es muy profundo y tenemos que pedir a Dios que nos dé entendimiento para captarlo. Entonces, tomen asiento. Buen día. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿tú cómo estás? Sí. Bien. Uy. Muy buenos días, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, o que Dios nos bendiga a todos. ¿Todos tienen su hojita de bosquejo? Porque a mí se me acaba de perder. Si me ayuda Amparito con una hojita, por favor, o aquí, gracias, y le ayudan con una nueva, por favor, gracias. Hoy vamos a revisar el capítulo 9 ya de Romanos y vamos a pedir a Dios que nos dirija en este tiempo de enseñanza. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por tu amor y tu fidelidad. Señor, tú siempre renuevas nuestras fuerzas. Tú nos regalas de esperanza y tu palabra permanece en todo el tiempo. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Esta mañana, Señor, venimos con la expectativa de que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, que podamos ser sensibles a lo que tu palabra nos dice, nos enseña, y que podamos, Padre, ponerla en práctica al salir de este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Estamos ya en Romanos, el capítulo 9. El tema de hoy es Dios es soberano. Dios es soberano. Los capítulos 9, 10 y 11 van a hablar o van a responder algunas cosas que el ser humano cuestiona a Dios. Y entre ellas siempre cuestiona el ser humano a Dios de que Dios podría tener preferidos o por qué Dios permite tal cosa o simplemente Dios es injusto. ¿Sí? Hay injusticias que pasan y si Dios existe, ¿por qué estas cosas suceden? Así que ponga usted mucha atención en la lectura que usted está desarrollando en casa, a los capítulos 9, 10 y 11. ¿Sí? Ahí se levantan muchos cuestionamientos de parte del ser humano hacia Dios y cómo el ser humano reacciona frente a este tema que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. En teología, estos 3 capítulos tratan de la doctrina de la elección de Dios, sobre la doctrina de la elección de Dios, ¿no? Pero el apóstol Pablo vamos a compartir este capítulo no siendo tan teológicos, sino más bien algo más sencillo, más claro. El apóstol Pablo dice que los primeros versículos del capítulo 9, que él estaba dispuesto a correr riesgos. ¿A correr riesgos para qué? Para que otras personas conozcan de Cristo. Y la verdad que otras personas en otro tiempo corrieron ciertos riesgos para compartirnos de Cristo a nosotros. Entonces, si usted recuerda, tiempo atrás llegó el Evangelio al Ecuador gracias a la presencia de misioneros que portaron el Evangelio. Y los primeros colportores, ¿sí? Los colportores eran personas que hoy los podríamos conocer como los courier. Ellos portaban la Biblia,
lo traían en embarcaciones y lo introducían las Sagradas Escrituras a diferentes zonas o regiones del país. Y no tenían pues las facilidades de las carreteras que tenemos ahora, ni las comunicaciones. Tenían que caminar muchísimo, caminar días, montar a caballo y pasar todas las inclemencias del clima cargados sus cajas de Biblias. Corrían riesgos de ser perseguidos, apedreados, de morir en el camino, simplemente por anunciar el Evangelio, de ir incluso presos, ¿no? Pero Pablo, él empieza diciendo que él estaba dispuesto a correr riesgo para que otros conozcan de Cristo. Y él empieza a decir incluso que él tenía como en mente de que había sido destinado a ser destruido, ¿sí? Destinado a ser destruido, que no importaba eso, con el propósito de lograrlo, con el fin de cumplir su propósito. Ahora, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, yo daría mi vida por tal cosa? Daría la vida por mi familia, por mis hijos, daría la vida, ¿no es cierto? Daría la vida por los pensamientos que tengo, por mis convicciones. Moisés llegó en un momento a decir, él en su enojo, después de recibir los 10 mandamientos y ver al pueblo que estaba creando que un becerro de oro y adorándolo, mientras Moisés estaba en el monte gozando de la presencia de Dios y recibiendo la ley, regresa a ver Moisés y ve al pueblo en idolatría, en plena idolatría. Y expresa una frase que está en Éxodo 32, los versos 31 y 32. Permítanme leer lo que dice Moisés respecto a este suceso, ¿no? Éxodo 32, donde está narrando el episodio del becerro de oro, los versos 31 y 32. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Verso 32, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué has escrito? Ráeme. En otras palabras, bórrame. Bórrame del libro que me has escrito. Señor, voy a tu presencia. Quiero servirte, sigo tu llamado, pero de pronto sale un deseo de él, una expresión que dice, Dios, este pueblo ha caído en pecado, en idolatría, está adorando un becerro. Por favor, bórrame del libro que me has escrito. Se refería al libro de la vida. Y Pablo vuelve a expresar algo así. Y él dice, siento yo gran dolor, tengo una profunda tristeza en mi vida, en los primeros versículos, que hay algo en mi corazón que yo quisiera, el deseo de mi corazón es llegar a las personas que no conocen todavía de Jesús y de ofrecerles el amor que Él da. ¿A través de qué? De mi propio testimonio. Y si fuera necesario, yo estoy dispuesto a correr riesgos. Estoy dispuesto a dar mi vida. Pablo pensaba en los israelitas como sus parientes. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no? Él no pensó en solo su familia sanguínea, él pensó en su nación como sus parientes. Y él dijo, mis parientes, la nación de Israel, necesitan de Cristo. Y yo no puedo estar tranquilo. Nosotros, en el tiempo actual, necesitamos también tener este amor, esta gran tristeza y este dolor que tenía Pablo, ya no ahora por los israelitas, pero por los más cercanos, por los ecuatorianos, por los venezolanos, por los latinoamericanos, por la gente que está viviendo en Europa, que están siendo desplazadas, por aquellos que viven en guerra. Hemos perdido ese profundo dolor hacia el otro, esa profunda tristeza por las situaciones que viven otras naciones, otras familias, otras congregaciones.
Pablo estaba convencido de lo que creía. Y un gran principio en su vida, en su mente y en su corazón era la soberanía de Dios. Entonces vamos al punto número 1. Debemos reconocer que los propósitos de Dios son inmutables. Punto número 1. Debemos reconocer que los propósitos de Dios son inmutables. Inmutable significa que no puede ser cambiado. No puede ser cambiado, que no puede ser alterado por nada, por nada. Es decir, hay propósitos de Dios que se van a cumplir y no hay nada, ni nadie, ni circunstancia, ni personas, ni nación que puedan cambiar los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios no van a ser truncados, no van a ser alterados, se van a dar. Pero esos propósitos de Dios tienen un objeto, sobre alguien tiene que ejecutarse ese propósito. Y el objeto es el pueblo de Israel. Sobre ese pueblo se iba a cumplir estas cosas que no pueden ser alterables, que son inmutables. Entonces, yo les quiero decir 3 cosas de esas. La primera, una cosa inmutable es su salvación. Respecto a su salvación, debemos reconocer que los propósitos de Dios son inmutables, es decir, no puede ser cambiado. Y el primer punto es respecto a su salvación. Voy a leer los versículos del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él estaba convencido de la salvación en Cristo Jesús, que por dolor, que por tristeza, él quería llegar a sus parientes, a los demás israelitas, a ese pueblo escogido. En la soberanía de Dios, escoge a un pueblo, al pueblo de Israel. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué no escogió a los chinos? ¿Por qué no escogió a los ecuatorianos? ¿Por qué no escogió a los chilenos? A los suecos, a los bielorrusos. ¿Por qué no les escogió a ellos? ¿Por qué escogió al pueblo de Israel? Y al escoger a este pueblo, Dios les otorga varias ventajas, varios beneficios. Y los beneficios están en el versículo 4. En el versículo 4 están los beneficios del pueblo de Israel que fueron objeto de salvación, del propósito de Dios que nadie puede cambiar y que nadie puede alterar. Voy a leer el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a ver cada una de estas palabras que son las ventajas del pueblo de Israel. Primero, a este pueblo Dios los eligió, los adoptó. Y cuando los adopta, les da una identidad. Quien es huérfano no tiene un apellido, ¿verdad? Dios adopta al pueblo de Israel y le regala una identidad. Y Deuteronomio 7:6, permítame buscar y ustedes pueden anotar. Deuteronomio 7:6 dice al respecto lo siguiente. 7:6. Cuando está hablando sobre el pueblo escogido, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial.
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios los eligió. ¿Sí? Dios los eligió, Dios les adoptó, Dios les da una identidad y les llamó un pueblo especial y lo empezó a llamar a ese pueblo hijo. Lo empezó a llamar hijo. Es una clarísima muestra en el Antiguo Testamento de la soberanía de Dios, que Dios elige a quien Él desea. La segunda palabra que encontramos en el versículo 4 es que mostró su gloria. Y al mostrar su gloria, el único pueblo privilegiado que ha tenido la oportunidad de ver físicamente a Dios es el pueblo de Israel. Nosotros ya no tenemos esa bendición, esa ventaja. El pueblo de Israel tuvo la bendición de ver a Dios de manera visible. Recuerden que la presencia de Dios los acompañaba por donde ellos iban, ¿no? De diferentes maneras, de diferentes expresiones. Qué hermoso eso. Recibieron pactos que Dios dio a los israelitas, no solo un pacto, sino varios pactos a lo largo de la historia. El primero de ellos fue con Abraham, al prometerle a él que de su descendencia iba a nacer muchas generaciones y que esas generaciones iban a disfrutar de la tierra prometida. Pacto también que se hizo a David, de cuyo linaje viene el Mesías. Y el nuevo pacto que habla Jeremías, ese pacto que habla del remanente. Entonces, Dios ha sido muy generoso, o es muy generoso con el pueblo de Israel, que lo adoptó, que le mostró su gloria, que le dio de sus pactos y además le dio a ese único pueblo la oportunidad de tener la ley. La ley. Aquella que fue recibida en el monte Sinaí, únicamente para ellos, ¿sí? Para ellos, de manera exclusiva. No hay ningún otro pueblo que haya sido convocado al monte Everest, al Cotopaxi o al Chimborazo a recibir la ley. La ley de Jehová, la ley mosaica. Nosotros hoy tenemos una nueva relación. Hoy nosotros tenemos una nueva constitución del reino. Dios también ha otorgado como ventaja a este pueblo de Israel la adoración. Le dio la oportunidad de ser una nación de sacerdotes, de administrar el culto sagrado a través de la tribu de Leví, con responsabilidades para servir en el tabernáculo. ¡Qué bendición! Los llamó para su servicio. Y finalmente, el versículo dice, de sus promesas, hay una tierra nueva que poseer. Después de la muerte de Moisés, ¿no es cierto?, los episodios se siguieron desarrollando con personajes que fueron prometidos y se fueron evidenciando. Los patriarcas se llaman todos ellos. Y Cristo, el Mesías, del cual también de esta nación nació, de la simiente de David. Cristo nació del pueblo de Israel. Miren, varias cosas, ¿no?, que en este versículo 4 nos da a notar esas ventajas y esos beneficios que debemos reconocer que Dios tiene un propósito que no es alterado, que no puede ser quitado, que nadie puede cambiar y que van a permanecer. Ustedes leyeron en casa y recuerdan la historia de que Dios aceptó a Jacob, pero aborreció ¿a quién? A Esaú, ¿verdad? Estos dos personajes, hermanos gemelos, y se da ahí una cosa interesante. ¿Quién era el mayor? ¿Quién nació primero? Esaú. Dios aceptó a Jacob el menor, ¿sí? Aceptó a Jacob
el menor, lo aceptó, lo amó, pero Jacob no hizo ningún bien todavía, no hizo ningún mérito. Era tan pequeño que no tenía la oportunidad de haber hecho algo como para impresionarle a Dios y decirle: hey, Dios, escógeme a mí. No había hecho ningún bien. Tome nota de eso. Entonces, ¿por qué Dios lo amó? ¿Por qué Dios lo aceptó? ¿Por qué Dios lo prefirió, por decirlo así? Porque luego dice que aborreció a Esaú. Dios simplemente lo aceptó y lo amó por su soberana voluntad. Y esto nos indica que no necesariamente el orden natural del nacimiento nos implica a que debemos ser siempre los primeros, siempre elegidos, ¿no? Siempre elegidos. Ahora, si Dios rechazó a Esaú, ese término de rechazo no significa, en otras versiones dice que Dios odió a Esaú. Pero si Dios es amor, ¿acaso Dios puede odiar? Buena pregunta, ¿no? ¿Será que Dios puede? Si Dios ama a todos y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿por qué elige a unos y a otros no? ¿Por qué a otros no? A Esaú Dios lo rechazó, lo aborreció, pero Esaú tampoco había hecho ningún mal. Así como Jacob no hizo ningún bien, Esaú tampoco hizo ningún mal como para ser rechazado. Aunque los relatos históricos nos dicen que Esaú era un hombre pícaro, era un impío, luego se llenó de soberbia y siempre quiso vivir a su manera, a espaldas de Dios o sin Dios. Pero eso fue ya cuando era más grandecito, más adulto, ¿sí? Y este personaje representa a las personas endurecidas, con el corazón duro. Ahora, Dios no elige, en el caso que estamos analizando de estos dos hermanos, de estos gemelos, Dios no elige por el nacimiento, ni por el carácter, ni por las obras, ni por los méritos, sino simplemente por el deseo que Dios tiene de llamar. Por el deseo que Dios tiene de llamar. Y en ese deseo se expresa el acto soberano de que Dios llama por su voluntad y no por lo que ha hecho la persona. ¿Hay alguna persona nueva esta mañana aquí? ¿Sí? Bienvenida. ¿Le podría por favor rogar que pase? ¿Puede venir? Sí, voy a hacer una ilustración. No vamos a hacer... Sí, es un acto de valentía lo que va a hacer usted. Pase, por favor, porque por primera vez venir acá adelante, ¿sí? Voy a pedir que atrás... Alejandra, ¿es verdad? Alejandra, ¿sí? ¿Usted? Sí, venga por favor. Y voy a pedir que Néstor tenga la bondad, en representación del gran número de varones. Vengan por favor, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Ana Cecilia, bienvenida. Néstor y Alejandra, ¿verdad? Ok. Hola. Feliz cumpleaños. Hola. Ok. ¿Por qué los llamé? ¿Ah? Porque los conozco. Ana Cecilia viene por primera vez. ¿Sí? Y seguramente alguien está pensando allá, ¿y por qué no me llamó a mí? Yo vengo más tiempo. ¿Por qué no me eligió a mí? Conozco un poquito más conozco a Alejandra, ¿sí? Su niña fue compañera de mi hijo cuando estaban en el prekinder, ¿sí? Ahí nos conocimos como padres de familia, ¿sí? Y para mí es una enorme alegría
que esté aquí con nosotros participando. Conozco un poquito más, conozco a su esposo y conozco un poco más. Hace algunos años atrás, desde el Antiguo Testamento, lo conozco a Néstor. ¿Sí? Él me conoció desde la Sociedad de Jóvenes, ¿verdad? Sociedad de Jóvenes, en la Iglesia Central. ¿Sí? Desde ahí conozco a él, a sus hijas y a su familia. Miren, cuando Dios llama, llama a quien Él desea. No por lo que hayamos hecho, no por lo que nos conozca, no porque le impresionemos, sino porque esa es su voluntad, porque tiene el deseo. Ven tú, ven tú, ven tú. Y cuando somos llamados, somos privilegiados. Somos más notorios que el resto. Salimos del anonimato, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes solo se conocen entre las compañeras de clase o en las compañeras de banca, pero cuando están acá adelante son visibles para todos ustedes. Cuando ustedes están acá adelante, ustedes miran a sus compañeras y se pueden sentir más observadas que nunca. Dios es bueno. Dios, como eligió al pueblo de Israel, también la eligió a usted. ¿Sí? Muchas gracias por pasar. Vamos al punto número 2, porque el tiempo pasa tan rápido. Al punto número 2, debemos estar listos a someternos a la soberanía de Dios. Repito, debemos estar dispuestos, ¿sí? Debemos estar dispuestos a someternos a la soberanía de Dios. Ahora, si las 3 personas que pasaron, una de ellas dice, ¿y por qué me elegiste? Pudiera argumentar, ¿por qué me escogió? ¿Para qué me llamó? ¿Para qué fui elegido? ¿Alguien puede pelear contra la voluntad de Dios? No se puede argumentar contra el deseo de Dios. Y tampoco se puede cuestionar el deseo de Dios. Si yo llamo a estas 3 personas, alguien del auditorio puede decir, el pastor es injusto porque no me llamó a mí. La injusticia no nace de Dios por a quien Él elige. La injusticia sale del hombre por su perspectiva de que no ha sido escogido. Entonces, la naturaleza del hombre es siempre echarle la culpa a Dios. No es Dios el injusto, es el ser humano que le endosa la injusticia a Dios. Nosotros debemos aprender a mirar, aprender a estar dispuestos a someternos una vez que hemos sido llamados, a sujetarnos a la soberanía de Dios. Y si Dios me llama, Dios me eligió, yo sé que Él tiene un plan perfecto para mí. Él no me va a fallar. Él no me va a fallar. Dios es autor de un plan perfecto. Así lo relata de Romanos 9, los versos, permítanme leer, los versos del 19 al 21. Versos 19 al 21 dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué has resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios tiene el control y Él es soberano de toda la creación y de todas sus criaturas. Ninguna persona puede ponerse a discutir con su creador. ¿Por qué me hiciste así? Si Dios me hizo de esa manera es porque hay un plan perfecto para mi vida.
Y si Dios es soberano, y yo entiendo eso y me sujeto, me someto, no tengo derecho a la réplica. Hoy está de moda en los derechos de la ley de comunicación el derecho a la réplica. ¿Sí? Pero con Dios yo no me puedo poner a replicar o a contrapuntear las cosas. Como seres humanos, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios ha determinado en su deseo. En su deseo. Así como la arcilla no refuta al alfarero y el alfarero hace unos lindos jarrones hermosos, decorativos, y así como hace algunas ollitas ordinarias, rústicas, ¿no es cierto? La arcilla no le protesta al alfarero: ¿por qué me haces a mí diferente? La arcilla no discute con Dios. Cada uno tiene un propósito y ese propósito tiene que cumplirse. No se cumple cuando me empiezo a comparar con el de al lado. ¿Por qué el impío progresa? ¿Por qué esta otra persona le va bien y a mí no? Y más adelante estos versículos, en esta parte hasta el versículo 33, si estamos dispuestos a someternos a la soberanía de Dios, nos enseña que Dios es paciente y misericordioso en sus actos. Dios es paciente y misericordioso en sus actos. Versículo 22 dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Versículo 24: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Qué hermoso. Dios es soberano, escogió un pueblo y Dios dio promesas, les dio ventajas, pero Dios dice no solamente para ellos, ahora también tenemos nosotros acceso como gentiles. Tenemos la libertad, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado. Si nuestro vaso, si nuestra vida es como este vaso y nuestra vida está llena de pecado, Dios dice que tiene un vaso de ira más grande que nuestra vida. Pero es más grande el vaso de misericordia que Él tiene para nosotros. ¡Qué hermoso! Qué hermoso no saber que estoy bajo la ira de Dios, sino bajo el vaso mayor, que es el de la misericordia que me alcanzó, que me eligió. Ya la salvación no es exclusiva de los judíos o del pueblo de Israel únicamente. Tenemos en Cristo Jesús acceso todos. Y los capítulos anteriores que hemos venido revisando de Romanos dice que es justificado aquel que cree en Jesús. Aquel que cree en Jesús, no aquel que hace cosas para Jesús, aquel que cree. Dios es paciente. El vaso de la misericordia de Dios es más grande que el vaso de la ira. Y termino diciendo que el acto de gracia que Dios hizo para salvar a los judíos, ese acto de gracia también está disponible para usted y para mí. Dios no ha cancelado sus promesas. Está vigente. Cuando compramos un ticket aéreo y usted no viajó dentro de la fecha, usted perdió el vuelo. Dios no tiene promesas que caducan, que cancelan. Lo que está en la Biblia está en vigencia para el judío y para el gentil, para el israelita y para usted. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a someter a vivir bajo la soberanía de Dios? ¿Va a reconocer que Dios es dueño de todas las cosas y nosotros como barro, simplemente barro en manos del alfarero, podremos empezar a discutir por qué Él escoge a unos y por qué a otros no? En lugar de decir por qué Dios no le escogió a Esaú,
deberíamos preguntarnos qué cualidades demostró Jacob para ser escogido. Y quizás Jacob no tuvo cualidades, no tuvo oportunidad de hacer el bien para impresionar a Dios. Pero allí está marcado la voluntad soberana de que Dios elige a quien Él quiere, y también dice, Dios endurece el corazón de quien Él quiere. Así como endureció el corazón del faraón. Que Dios nos ayude a nosotros a entender que en esta semana, en estos días, vivimos bajo la gracia, bajo su soberanía. El que se sale de la soberanía del Señor queda desprotegido y va rumbo al fracaso. Quien se somete a la soberanía de Dios va siempre adelante en el plan eterno que Dios nos ha brindado. Que Dios nos bendiga. Sigamos, por favor, leyendo y compartiendo el Evangelio, la carta del apóstol Pablo, los siguientes capítulos 10 y 11. Bendiciones. Me encanta la explicación que da el pastor. Es tan claro, tan sencillo, que nos hace comprender. Tengo unos anuncios. Me han estado preguntando qué vamos a hacer para la clausura. ¿Qué vamos a hacer? El 28 de marzo es nuestra clausura y lo que habíamos planificado es tener la clausura aquí. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Porque nos encantaría que si alguna de las clases quiere presentar un número, si quiere cantar, si quiere dramatizar, si quiere, yo no sé qué hacer, recitar, entonces puede presentarse. En diciembre, que terminamos el ciclo, ¿saben cuántos ciclos hemos enseñado? 100. En diciembre cumplimos 100 ciclos de estudios. Entonces ahí sí, con bombo y platillo, vamos a festejar en uno de los hoteles, como ya lo hicimos cuando cumplimos 30 años. Entonces, les animo, en los grupos, preparen algo, alguna cosita. No tiene que ser largo, algo sencillo, pero que puedan expresar lo que han aprendido. ¿Alguna pregunta? Parece que está clarito, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a las clases. ¿Todos saben a dónde es su clase? Lolita, dirige a tu amiga a la clase de primer grado, por favor. Y si hay alguien más que vino por primera vez, debe ir a primer grado. Esas son las leyes. Gracias. Que Dios nos bendiga.